¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Primer Encuentro, una colaboración entre la productora audiovisual Desde Cero y el Centro Provincial del Libro y la Literatura para el encuentro con los artífices del panorama de la literatura, de la industria editorial en la provincia de Holguín. Hoy vamos a conversar con otro de esos tantos autores que desde Holguín defienden la poesía. Es terreno fértil Holguín para la poesía y lo vamos a probar conversando en este primer encuentro con José Poveda. Era un niño tímido, muy estudioso. Una cosa que me marcó fue la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, que en aquellos momentos hacía una vida cultural muy fuerte. Me gusta la historia de Holguín, a mí me fascina la historia. Yo vivo la historia que la llevo a la poesía. Holguín tiene una magia que se conserva a pesar de las desilusiones, a pesar de los problemas económicos. Es una magia que se mantiene, pero fundamentalmente me marca la poesía holguinera. Creo que el poeta tiene el deber de decir las cosas lo más delicadamente posible, lo más literariamente posible, y no herir. En mi poesía está muy presente la espiritualidad, no solo la religiosa. La poesía siempre va a existir, al margen de los problemas económicos, de situaciones coyunturales, la poesía siempre va a existir. Disfruto mi sociedad, mi compromiso social es con el bien. José Poveda Cruz, bienvenido a primer encuentro. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y también a nombre del equipo, gracias por seguirnos, por ser un fiel, seguidor de nuestro podcast, de nuestras publicaciones, de nuestros contenidos. Siempre. Gracias, Poveda. No nació en Holguín. Nació en Placetas. Nací en Placetas. Mi padre era de Villa Clara, mi madre era holguinera de Cacocún y fue a parir a Placetas, allí nací. Y luego del fallecimiento de mi padre, que lamentablemente falleció cuando yo tenía 3 años, regresé a Holguín y hice mi vida aquí. Es decir, no tienen memoria suficiente de esos pocos años vividos en Placetas. No tengo y sí tengo, porque ¿sí? Yo tengo una memoria prodigiosa. Es algo asombroso que yo mismo miro y digo, no me explico. ¿Qué recuerda entonces? Yo recuerdo esas calles anchas de Placetas, inmensas, esos caserones con aquellos portalones, aquel frío en invierno, un pueblo de personas muy amables, agradables. Y luego volví unos años después, pero también tenía como 5 o 6 años. Y tal vez una cosa se mezcla con la otra. Es decir, que definitivamente Holguín va a marcar, va a conformar al ser humano y al posterior artista, creador, que es José Poveda. ¿Cómo comenzó Poveda su camino en la poesía? ¿Qué lo llevó a elegir justamente la poesía como esa forma de expresión? La poesía parece que estaba en mí. Yo era un niño, vivía en Alcide Espino, que antes se llamaba La Chomba, en los años 60, 70. Y era un niño tímido, muy estudioso, que amaba mucho los libros. Leía, en esos momentos comenzaron a vender las ediciones revolucionarias, muy baratos los libros, y comencé a leer, a estudiar, y empecé a escribir poesía. Desde sexto grado, que yo recuerde, hasta la secundaria. La profesora, por ejemplo, Idania, que espero que esté viva y vea este programa, decía que yo no escribía, que no era yo, que estaba copiando, que yo estaba tomando. En esos tiempos no había internet, y decía que yo tomaba de los libros porque no podía ser que yo existiera y escribiera así. Admirada de aquello que estaba leía. Admirada y preocupada, e incluso en pruebas me pusieron personas para comprobar que yo no tenía papelitos en los bolsillos para hacer lo que yo hacía. Pero es que me salía, me brotaba. Poveda, ya decíamos natural de Placetas, aunque reside en Holguín desde prácticamente su nacimiento, o sea, 3 años después de su nacimiento, vino a Holguín. ¿De qué modo esta ciudad, Holguín, llamada por la poeta provincia del universo, con esas ínfulas del holguinero, ha incidido en la manera en que ve el arte y ve la vida? Por supuesto, Holguín me marcó mucho. Holguín es una ciudad de prodigio. Y está muy buena esa frase, que es más que una frase, de que es la provincia del universo. Holguín, incluso en los años cuando no existían estas hermosas instituciones culturales,
Los autores holguineros y las personas se unían alrededor de los parques, en diversos lugares, para compartir su obra. Pero yo quería decir, una cosa que me marcó fue la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, que en aquellos momentos hacía una vida cultural muy fuerte. Ujú. El Teatro Lírico tenía su sede en la Biblioteca Alex Urquiola. Yo visitaba mucho el Teatro Lírico. Y se hacían cosas que poco a poco fueron creciendo hacia las instituciones. Pero en Holguín siempre hubo una vida cultural más sosegada, más callada, más marcada por la cotidianidad. Pero Holguín es una ciudad que apoya el arte y siempre lo ha apoyado. Es decir, la espiritualidad del holguinero está necesariamente influenciada, está marcada por ese trazado urbano de la ciudad y también por sus instituciones. Sí, Holguín es una ciudad de personas muy creativas, de personas muy inteligentes, Ujú. en todo sentido, no es por halagar, porque no soy de Holguín, hay personas que me consideran de Placete, me dicen, eres de Villa Clara, no, yo soy holguinero de corazón. Y en Holguín el arte tiene una manera especial de desarrollarse. En Holguín la poesía brotó y fluyó de una forma prodigiosa, la cantidad de poetas que tiene Holguín, y poetas buenos, Muy que buenos. después terminan en premios nacionales de diversa índole, Así varios es. Nicolás Guillén, varios premios de la crítica, novelistas, premio Casa, de todo. Y en otras manifestaciones artísticas. O sea, no solo, y gracias a las instituciones, por supuesto, que deben existir y realizan su función bien, vamos a decirlo así, bien, lo mejor posible que pueden. El arte ha recibido tremendo apoyo institucional en Holguín, tremendo apoyo, y los artistas han aprovechado esas oportunidades que han existido hasta ahora. ¿Qué elementos de la identidad holguinera, de ese modo de ser que usted mencionaba, tan propio, tan característico del holguinero, de las costumbres, se han colado en su obra, están más presentes en la obra de José Poveda? A ver, hay un concepto que no me gusta, que es la holguineridad. Yo Ujú. no trabajo, yo soy un hombre más bien reflexivo. En mí hay elementos de Holguín, porque me gusta la historia de Holguín. A mí me fascina la historia. Yo vivo la historia que la llevo a la poesía. Yo soy máster en historia y cultura Así también. es. Y escribo narrativa. Yo cuando voy a la Periquera, que iba a la Periquera o iba a los museos de historia natural, yo incorporaba esos elementos a mi vida. Y en la Periquera, cuando se hablaba de los mambises, yo los veía, como está haciendo Ronald González con una obra prodigiosa también. Yo veía los mambises y cuando entro a los museos yo me permeo. Pero, como te decía, fundamentalmente elementos, la biblioteca que ha recibido donaciones y ha mantenido un alto nivel de stock de libros continuamente, y el trato del holguinero. El holguinero siempre se ha caracterizado por su amabilidad, su gentileza, su cultura, su comprensión. Hasta ahora se ha caracterizado. No digo que están ocurriendo ciertas mutaciones axiológicas en todo el país que nos afectan de un modo u otro, Lamentablemente. lamentablemente, pero en lo que atañe a la poesía me ha servido de mucho, porque he notado, cuando yo escribía poesía, que no era un profesional, que no sé si lo soy todavía, conversabas con cualquier persona, te escuchaba el poema atentamente y te daba su punto de vista Ujú. respetuoso. No es como otros lugares donde los niveles culturales son más bajos y no pueden entender ni siquiera de qué estás hablando. Holguín tiene una magia que se conserva a pesar de las desilusiones, a pesar de los problemas económicos. Es una magia que se mantiene, que después se llevó al desarrollo de todas las artes. El teatro lírico, por ejemplo, dejó una huella imborrable. Eh, Después llegó Codanza con Maricel Godoy y Ores Bianchi. Y todo eso ha dejado su huella en los holguineros, en la cultura holguinera, en el alma. Porque yo creo que la cultura es poder. Yo estoy convencido de que la cultura es poder. Y la cultura nos ayuda en todos los ámbitos de la vida, incluso en el económico, si te vas a dedicar a los negocios, te van a salir bien porque la cultura te ayuda Claro. a comunicarte, a- a eso mismo, La simiente, la a la raíz. simiente, a la raíz. ¿Qué elementos puedo decir, puedo dar Sí. fe de esto que voy a decir? Poveda es un hombre de profunda espiritualidad. Entonces, ¿qué elementos justamente de esa espiritualidad o cómo concibe la relación entre su poesía y su espiritualidad? ¿Qué elementos de esa espiritualidad están presentes? ¿Han conformado la poesía Poveda? ¿Cómo se relacionan
poesía y espiritualidad, poesía y búsquedas interiores en usted? En mi poesía siempre hay una búsqueda interior, una introspección. En mi poesía está muy presente la espiritualidad, no solo la religiosa, no solo la religiosa, es esa espiritualidad del amor al ser humano. El poeta ama al ser humano, ama a los seres humanos. El poeta ama la vida, el poeta ama a los animales, ama la naturaleza. El poeta es buena persona, aunque a veces como ser humano cometa sus errores, tenga rencores, etcétera, pero el poeta es buena persona. La espiritualidad se manifiesta de forma tal que yo decía en entrevistas anteriores, o se lo decía a mis amigos, yo leyendo a Khalil Gibran, Khalil, que es un gran poeta libanés que es codiciado tanto por las universidades occidentales como las islámicas, que él decía, el poeta es la voz de Dios en la tierra. Y yo a veces pensaba que mi poesía brotaba de no sé dónde, que me dictaban los poemas. Eso me pasó con varios libros que yo me sentaba a escribir, no tenía computadora, vine a tener computadora a los 50 años, después de un viaje a Ucrania, y yo escribía a mano y no sabía lo que estaba haciendo. O escribía con una vieja máquina de escribir, y no sabía lo que estaba haciendo. Después, a veces leía los textos y lloraba y los rehacía después. Esa es la espiritualidad. Es la espiritualidad manifestada en la poesía. Ya tengo más madurez, más dominio. Ya no lloro después de escribir un poema, aunque me conmueve porque sé lo que estoy haciendo y sé cómo mis palabras van a ser recibidas. También quería añadir que yo sé que las palabras tienen un componente de energía. Las palabras tienen energía, las palabras no se dicen al azar. Las palabras, aunque usted las diga sosegadamente o con contundencia, las palabras tienen una energía que se transmite. Y con la energía que usted las dice, que usted lee, las vivencias, ellas llegan al interlocutor o al lector. Y la relación entre poesía y compromiso social, ¿cómo lo entiende Poveda? Yo siempre he pensado que la poesía tiene un gran compromiso social, siempre he pensado. Yo nunca he querido decir un poema por decirlo. Siempre está el compromiso social. Yo soy un hombre de mi tierra, de mi país. Soy un hombre que decidí estar con los pobres de la tierra, como dijo nuestro héroe nacional. Yo he salido muchas veces de este país, una decena de veces he regresado y disfruto mi sociedad. Mi compromiso social es con el bien. Mi compromiso social es con el bien, hacer el bien, decir lo que pienso sosegadamente, con decencia, respeto hacia los que me escuchan y lo he reflejado en la poesía. He reflejado mi dolor, he reflejado mi alegría y muchas veces he reflejado el sentimiento de los que me rodean. Por eso lo agradecen, han comprado mis libros que han salido con una celeridad que es asombrosa y me agradecen que yo sea un poeta que digo lo que pienso, que tengo un compromiso. O sea, es coherente. Soy muy coherente. Muy coherente. Muy coherente. Como debe serlo todo poeta, todo artista, eso ayuda, todo ser humano. Claro, eso ayuda a la higiene mental. La persona no puede tener una tricotomía. Digo una cosa, pienso otra cosa, y escribo otra cosa y hago otra cosa. La persona tiene que ser coherente. Por eso muchas personas que viven en ese ambiente, en esa situación de pensar una cosa, decir otra, no se encuentran y terminan sufriendo incluso enfermedades mentales, porque no son lo que son. Ellos mismos no se conocen. Yo sé quién soy. Además me busco mucho, hago profundas introspecciones, hago meditación, he practicado yoga. ¿Qué papel juega la tradición literaria cubana, que es, de más está decir, tan rica en su escritura? Me decía que desde niño consume literatura, lee mucho. ¿Hay autores que le han marcado especialmente a lo largo de los años? Sí, a lo largo de los años me han marcado diversos autores. Yo era un niño estudioso, era un joven estudioso y soy un adulto estudioso. Y leía a Guillén, cuando leía a Guillén, yo leía a Guillén, asimilé a Guillén. Después fui entendiendo otras cosas. Leía a Emilio Vallagas, me marcó Emilio Vallagas, me marcó Cintio Vitier, me marcó Eliseo Diego. Carilda me gusta. En un momento de juventud inexperta y soñadora y amorosa me marcó Buesa, pero es bueno leer a Buesa, que tiene cosas valiosas. Pero fundamentalmente me marca la poesía holguinera. ¿Sí? Sí, cómo no, sí. Yo lo digo... ¿Qué firmas? ¿Qué autores? Yo lo digo tranquilamente. Alejandro Fonseca, Lourdes González, Delfín Prat.
que son mi generación. E incluso después mis amigos que empezaron a escribir conmigo, que están en otros lares, Agustín Labrada, Ujú. Alberto Lauro, Teodoro Tapia Polanco, Maribel Filiu, que es una excelente escritora holguinera, Así es. pero especialmente Delfín Prat, que hay gente que dice que no es un escritor holguinero, como que lo sacan a Delfín y lo ponen en un pedestal, siempre lo han puesto en un pedestal. Es el Premio Nacional de Literatura. Yo en mi fuero interno sabía que Delfín Prat era el Premio Nacional de Literatura y pudiera ser un premio mundial, Delfín Prat. Además me ayudó mucho. Y no quería olvidar Quintín Ochoa, que está fallecido, un gran amigo, poeta, un poco olvidado ahora, falleció hace 6 años cuando la COVID. Quintín Ochoa, un gran poeta, que me ayudó a buscar el poder de síntesis, a sintetizar. Cuando no existían las instituciones culturales en Holguín, ¿cómo vivían ustedes como generación digamos, esa ebullición, esa necesidad de crear y de hacer su obra, hacer su poesía conocida, cuando el ejercicio de la promoción escaseaba, cuando no había un editorial que publicara sus textos? Mira, los autores de aquellos años, yo soy un poco más para acá, yo nací en el 61, pero sé la historia porque son mis amigos. Los autores andábamos con los libros debajo del brazo, con folletos, leyéndolos unos a otros. Usted llegó a vivir Yo esa llegué a experiencia. vivir, yo estuve en la Unión Soviética, yo regresé de la Unión Soviética en 1984 y me encuentro con Lourdes, con Delfín, con Seik en la periquera. Las personas nos leíamos los textos y todo el mundo andaba con sus textos inéditos, pero escribían, y muchísimo que escribíamos. Nos reuníamos en los parques, nos leíamos en los parques, a veces nos tomábamos una botella entre un grupo de personas. Era un grupo muy interesante, heterogéneo, agradable. De ahí salieron los primeros premios de la ciudad. Ujú. Sale Lourdes González y Alejandro Fonseca, sale Pedro Ortiz, sale Eugenio Marrón, sale Verdesia en diferentes géneros. Y ese premio de la ciudad dio cabida después a otros géneros del premio de la ciudad, pero siempre se escribió. Antes de eso existía Marilola X, Lalita Curvelo, Lalita, sí. que había publicado a principios de la Revolución y desde antes. Pero aquí la gente siempre Que había escribió. publicado por un esfuerzo propio, o sea, Sí, mira, pagaba las impresiones. pagaba las impresiones, pero déjame decirte una cosa. Alejo Carpentier, cuando publica El Reino de este Mundo, él se lo manda a una editorial venezolana. Él movió con cartas, yo he leído las cartas porque me gusta eso. Él se publicó de su bolsillo. Él pedía que se lo publicaran, pero había que financiar la primera edición. En esos tiempos había que pagar la primera edición. Ujú. Generosamente, en nuestro país publican esos libros por un presupuesto estatal que se destinó a la producción de libros. E incluso nos pagaron después. No era mucho, pero es un gesto muy hermoso. Tu libro sale, te pagan un poco y comienzan a conocerte las personas que aman la literatura. Y eso surge con el premio de la ciudad. Después llegó la impresora Rizo, la risográfica, que Holguín fue pionera en eso, y comenzó a publicar personas del municipio, y fue creciendo la cantidad de escritores. Hacer visibles esos rostros, esas voces Se que hicieron estaban visibles. un tanto ocultas. Estaban totalmente ocultas. Totalmente. Uno no es visible hasta que te descubren. Incluso yo soy invisible, tal vez ahora me hago un poco más visible por las redes sociales, digamos, puede ser. Pero las personas no conocen a los escritores. A los escritores no conocen un público selecto, un público minoritario. Y cuando dejas de publicar, te dejan de leer y te dejan de conocer. Yo tuve una entrevista en la Casa de la Cultura donde la gente decía, pero mira este señor, este hombre, qué bien escribe, consideran ellos. Yo no lo conocía. Y he publicado y he estado casi siempre trabajando la poesía continuamente dentro de la ciudad. Y no me conocían, porque la gente olvida rápido, Claro. con tanta rapidez cotidiana. Sí. Echemos la mirada un poco atrás, Poveda, solo un poco. ¿Cuánto cree que ha cambiado la voz poética de José Poveda Cruz a lo largo de estos años? Yo me estaba mirando, estuve haciendo ese análisis, he cambiado Porque ha mucho. traído sus libros, Sí, ha podido revisitarlos, repasarlos. sí. Mi voz poética ha cambiado mucho porque
como soy un poeta que digo lo que pienso Ujú. y he envejecido, uno envejece, uno pasa las etapas, ya tengo 65 años, uno envejece y me he vuelto más reflexivo, más filosófico. Miro el pasado con otra visión, me he vuelto también más irónico, tengo más referentes culturales porque he leído más, he visto más películas, he visto más cuadros, he escuchado música clásica, he asimilado muchas cosas y las he tamizado para mi poesía. He tenido un crecimiento tangible, pero no obstante eso, mi poesía más ingenua es la que le gusta a la gente. Pero sigue conteniendo su poesía, eh, bueno, la cotidianidad, usted me decía, Sí, es un poeta trata de ser un poeta coherente con el momento presente, s- pero además de la cotidianidad, también está la memoria, lo sagrado, o sea, esos son, digamos que, elementos comunes sí. de su obra, aunque esa voz poética cambie. Mira, la memoria siempre está, porque yo reflexiono sobre el pasado, analizo qué puede ser el futuro, eso se tamiza, El poeta es un poco profeta el, también. po- el poeta es un poco profeta, como decía Khalil Gibran. El poeta, la poesía tiene un poder que es premonitoria. La poesía tiene un poder. La poesía como que prevé cosas que van a suceder, porque como yo te decía, a veces el poema te lo están dictando y se ven cosas y te dicen, pero mira lo que dijo este hombre en tal año y después sucedió tal cosa. Pero también creo que el poeta tiene el deber de decir las cosas lo más delicadamente posible, Ujú. lo más literariamente posible y no herir, porque a veces dice con contundencias cosas que pueden ser lacerantes y yo no me permito eso. Algunos poetas sí, la poesía es libre, pero yo no me permito eso. El poeta ve cosas, yo he estado en otros países, yo estuve en Ucrania antes de que sucedieran los hechos que han sucedido y he escrito poesía sobre Ucrania, de mis vivencias llevadas a nuestra cotidianidad. Ahí está en el premio Adelaida del Adelaida del Mármol, Mármol, en Señales de en Humo, Señales de que Humo, es un libro que ha sido muy aceptado. del año 2014. Del 2014, pero fue escrito en el 2012-2013. Ujú. Poveda ha publicado, bueno, varios poemarios, aquí tenemos varios de ellos. También, aunque no están aquí, Cercos que teje la memoria y Sí, Estado de Gracia, sí. que fueron publicados por una editorial española, ¿cierto? Cercos que tejen la memoria, sí. Sí. Eh, Hablemos de sus poemarios, es decir, de las motivaciones o los resortes que le llevaron a construir estos textos, publicados en su mayoría, según veo, por esta editorial, por ediciones Holguín. Ediciones Holguín ha sido muy generosa conmigo y yo la quiero mucho. Este, ellos respetan mucho la calidad, ellos respetan mucho la obra del autor, independientemente del giro de Ujú. pensamiento que tenga la persona o el giro idiomático, no se guían por gusto. Mi obra yo no la he construido sobre un eje temático, digamos, sino que he ido uniendo poemas. Ahora soy un poco, yo escribía poco, me pasaba años y escribía 10 poemas en un año y 10 poemas en otro, si acaso. Ahora sí soy más sistemático, ahora tengo más oficio, Sigue escribiendo, sigue sigo escribiendo. escribiendo y escribo en el celular. Yo tengo una laptop que por los problemas existentes no la toco. Yo escribo en el celular, lo paso a Word en el propio celular y después me lo mando por correo y lo paso en una máquina y lo voy trabajando después O finalmente en sea, una ha computadora. adquirido esa habilidad, esa agilidad Sí, también yo para escribir. tengo muchas habilidades. ¿Ha sabido adaptarse a los tiempos? Sí, me fui adaptando. Yo soy ingeniero también, yo soy Ajá. ingeniero eléctrico, pero me asombró, me enamoré de la manera que ustedes los jóvenes pueden trabajar en la informática. Muchas personas de mi edad se niegan y yo sí me he metido en ese mundo y lo entiendo y lo domino hasta cierto punto. Que una editorial como esta, como Ediciones Holguín, que otras editoriales locales se hayan preocupado y se preocupen por el lugar que ocupa la poesía en la cultura de una ciudad como esta, habla de su buen trabajo, ¿no? De su buen tino en este sentido. Pero para José Poveda, ¿qué lugar ocupa la poesía en la vida cultural actual
de esta ciudad de Holguín, ¿cree que tiene el lugar que merece? Bueno, en el momento actual es complicado. Yo estaba conversando con mis con mis colegas poetas allá afuera. La poesía en estos momentos está pasando un momento de transición, digamos. Los poetas estamos escribiendo, hay problemas logísticos de materiales, de papel, pero los poetas seguimos escribiendo porque es una necesidad. Como dice Ronald González, es una compulsión. El poeta tiene que escribir y se lo saca de adentro. Y el poeta se siente feliz haciendo su obra. Es como una mujer que pare un niño. Entonces la poesía siempre va a existir, al margen de los problemas económicos, de situaciones coyunturales, la poesía siempre va a existir. Porque incluso usted ve, yo lo he visto, cuando vas a la antigüedad, un poema antiquísimo de Safo, la poeta Safo, de hace 4000 años atrás, ahí está. Hay otra, en sánscrito se han encontrado poemas, entonces la gente siempre ha escrito poesía. Y estamos escribiendo. Editorial Holguín está haciendo lo más que puede. La Luz mantiene un trabajo sostenido muy bien, muy bien trabajado, muy bien apoyado y estamos haciendo lo que podemos. A propósito, ya que habla de Ediciones La Luz, ¿cómo ve el diálogo entre generaciones, Poveda, dentro del mundo literario actual, Dentro del mundo en Cuba, literario, en sí, Holguín? dentro del mundo literario, por lo menos en lo personal, yo veo un magnífico diálogo de generaciones porque la poesía nos une, es un elemento cohesionador. Entonces lo veo en el Café Literario de la UNIAD, donde van los muchachos que empiezan, le prestamos la unión de escritores a los jóvenes para que hagan su taller literario y hay un diálogo muy bueno porque las personas que aman la poesía, que aman el arte, somos como una secta de enamorados de la luz, enamorados de la belleza. Y eso nos une, nos cohesiona, al margen de que unos estén más publicados que otros, que Claro. digan que tú eres un poeta pasado de moda, puede ser, o que eres un poeta que no les importa o que les importa demasiado, pero nunca te lo dicen. Pero tenemos un buen diálogo, en definitiva, porque nos une el arte. Sin duda, lo he visto, ha sido invitado a varios de los espacios de Ediciones La Luz, a lecturas, recitales de poesía. Son muchos, sin dudas, los que hoy se animan a escribir poesía, jóvenes en su mayoría. Por lo menos son los rostros más visibles de la poesía holguinera contemporánea, quizás por ese magnífico trabajo desplegado por Ediciones La Luz en el campo de la promoción y en nuevas plataformas como son las redes sociales. ¿Qué mensaje le gustaría compartir con los jóvenes que se acercan a la poesía, que eligen la poesía como la eligió usted en algún momento, como ese modo de expresión? Bueno, yo le diría a los jóvenes que eligieron la poesía, que siempre eligen la poesía porque les resulta más cómoda, más sintética, más grata, que escriban, que no se cohíban, que no tengan miedo a los temas, que digan lo que piensen, que no se dejen llevar por las personas que los critiquen con una u otra intención, porque el tiempo decanta y sus lecturas decantan, y su obra, si es perdurable, va a perdurar. Y si es publicable, va a ser publicada, por encima de opiniones bien intencionadas, menos intencionadas, va a ser publicada. Que no pierdan el ánimo y que la poesía los va a hacer felices. Pedirle que me diga cuál de sus libros es el preferido es como preguntarle a un padre Sí. por qué hijo tiene predilección. Pero le voy a dar la posibilidad de que elija Yo me alguno. distancio mucho de la poesía, pero este libro lo hice con mucho dolor, me Ajá. ayudó a una catarsis, Señales de Señales humo, de el humo, premio Adelaida. el premio de la ira. Si tuviera que pedirle que nos leyera, ¿qué libro escogería? Escogería Señales de Por humo, favor. que hay un poema, hay varios poemas. Hay amigos míos que no les interesa tanto la poesía, pero me piden el libro y se lo llevan y se lo firmo. Y aquí hay poemas hay uno que escribí para una amiga. Escribí, estoy buscando aquí, Eva y la manzana, dice una. Esto es una amiga mía que hablé con ella anoche, está en España. Ella quería irse para España y le dediqué este poema. Y este poema refleja lo que ella hizo. Ella quería dar un viaje, lo dio, y creo que el poema lo dice todo. Se llama Eva y la manzana.
Siempre soñaste con hacer un viaje. Para ello mantenías listas las maletas, 2 blusas, un vestido y otras pocas pertenencias. El viaje estaba allí dentro de tu mente y de tu alma. Un viaje, un largo viaje, un viaje a la semilla, un viaje para saber quién eres, qué buscas en la vida, un viaje. Para desenredar la confusión, el tedio, con el sexto sentido y el sentido, hiciste el viaje. El viaje te llevó a descubrir aquello que sabías de antemano y no te atrevías a reconocer. El viaje develó la neblina y la verdad de tu propio misterio. Solo se está bien allí, junto a quienes nos aman. Un viaje es la búsqueda de la manzana y la conversación trivial con la serpiente, la expulsión del paraíso y un tour ocasional por el infierno. Un viaje es la antesala de la victoria y una suma de pequeñas derrotas. El viaje es solo un viaje, un boleto de ida, otro de vuelta, lejos. Un viaje. Un viaje. Gracias, gracias Poveda por este regalo, por este poema, por este texto, para su amiga, pero también para nosotros y para nuestros seguidores. ¿Qué sueños, qué proyectos le quedan por concretar a José Poveda? Me ha dicho que sigue escribiendo, a contracorriente muchas veces, pero sigue escribiendo. Bueno, mi sueño, mi proyecto es ver próspero mi país, felices a mi gente y hacer el bien. Yo hago el bien todos los días, mi fin es ser buena persona, sea, como me trate la vida, ser buena persona. El que llegue a mi puerta, allí me tendrá. Toda mano extendida puede contar conmigo. ¿Cuándo podremos leer o tener en manos un nuevo poemario de José Poveda? Estoy haciendo uno nuevo, vamos a ver cuándo lo termine y si se puede publicar en Holguín o en otro lugar. Quién sabe si alguna editorial que nos ve se interese por a su lo obra. mejor. O lo mando a un concurso y gana. Ojalá que sí. Sí. Muchos éxitos. Muchas gracias. Usted. Gracias por dedicarnos esta más de media hora de conversación desde este set en Ediciones Holguín, una casa literaria que está a punto de celebrar 40 años, está camino a celebrar 40 años de trabajo y que, como me dijo, ha sido para usted imprescindible a la hora de hacer visible su obra poética. Gracias por aceptar la invitación, gracias por esta grata conversación.